Nuevamente con ustedes en sus hogares. Es un privilegio para mí poder estar en sus hogares nuevamente. Hoy es nuestro 6º domingo después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Antes de iniciar el mensaje, me gustaría informarles, hermanos, que ayer tuvimos nuestro grupo comunitario a las 6 de la tarde vía Zoom. Si usted todavía no se ha contactado, no se ha conectado con este grupo y le gustaría hacerlo, mándame un texto a mi teléfono que daré al terminar el mensaje. Mándamelo con la dirección electrónica tuya y te enviaré de regreso el link y también los materiales que estamos usando. Será un placer tenerle en nuestro grupo. El próximo domingo estaremos celebrando Pentecostés, así que vamos a tener el mensaje alrededor del nacimiento de la Iglesia de Jesucristo aquí en la tierra, con la visita del Espíritu Santo. Muy bien. Hoy quiero compartir con ustedes o tratar de responder la pregunta: ¿por qué es importante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es la importancia de la resurrección? Y la razón de la pregunta son estas inquietudes. Ya que el Señor Jesús murió en la cruz por todos nuestros pecados, ¿por qué es importante que Él resucitara? Es esencial para la salvación creer en la resurrección de Jesús. Es una pregunta interesante, y lo mejor de todo es que la Biblia tiene excelentes respuestas. El escritor cristiano John Stott, escribiendo sobre la resurrección, señaló lo siguiente: el cristianismo es en esencia una religión de la resurrección. El concepto de resurrección es el corazón del cristianismo. Si usted lo quita, el cristianismo se destruye. Dicho de otra manera, sin la resurrección, el cristianismo es una pérdida de tiempo. Entonces, antes de compartir por lo menos 3 razones que el Nuevo Testamento da de la importancia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, permítame decir claramente que afirmar la resurrección corporal de Jesús es esencial, es fundamental para ser cristiano. Busquemos en la palabra Romanos capítulo 10, versículo 9. Allá en sus Biblias, Romanos capítulo 10, versículo 9. Escuche lo que Pablo dice en este pasaje y subráyelo. Es muy importante para nuestra fe, para ser cristiano. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Déjeme repetírselo nuevamente. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás
salvo. En este versículo hay dos verdades que deben ser creídas por los seres humanos a fin de poder salvarse. La primera verdad, hay que confesar. Y confesar es declarar sin reservas ni condiciones. Hacerlo con nuestra boca. Quiere decir personalmente. ¿Y qué es lo que debe confesar? Que Jesús es el Señor, es el Kyrios, es el soberano, es la única persona en quien usted confía para su salvación y a quien se somete por completo. Esa es la primera verdad de este versículo. La segunda verdad es que hay que creer con el corazón. ¿Por qué? Porque es con el corazón que el hombre cree y por lo tanto es con su corazón que el hombre determina su propio destino eterno. ¿Y qué es lo que debemos creer? Que Dios levantó a Jesús de los muertos. El resultado de confesar y creer esas dos verdades, que Jesús es el Señor, que Dios levantó a Jesús de los muertos, serás salvo. Pablo dijo en 1 Corintios 12, el versículo 3, nadie puede llamar Jesús Señor, excepto por el Espíritu Santo. Jesús es el Señor. No puedes ser cristiano si solo crees en un ser humano muerto que era Señor. No puedes. ¿Por qué? Porque Jesús es el Señor y es la confesión fundamental de la Iglesia de todos los siglos y por todos los siglos de los siglos. Si usted tiene dificultades en llamar a Jesús Señor, yo le animo a que haga un inventario espiritual. Hemos preparado esta forma de hacer un inventario regularmente de nuestra vida espiritual para ver qué es lo que está estorbando nuestra relación con Dios. Si usted quiere una copia de mándame tu email a mi teléfono y de regreso yo te envío el material. Entonces, una vez dicho esto, permítame compartir con ustedes 3 razones que el Nuevo Testamento nos da por las cuales resalta que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es tan importante. La primera, porque la resurrección de Cristo reivindica su muerte en el Calvario y nos libera del pecado. Reivindicar quiere decir que Dios certifica que esa muerte de Jesús fue correcta, que fue aceptable. Por eso lo resucitó. La muerte y resurrección en el Nuevo Testamento son inseparables. La una se dice al lado de la otra. Consideremos 2 pasajes claves. Romanos 4:25. Escuchen. Cristo fue entregado
a la muerte por nuestras transgresiones, es decir, por nuestros delitos y pecados, y resucitado para nuestra justificación. Muerte y resurrección. Eso significa que la resurrección fue un acto soberano de Dios para confirmar el triunfo de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y en todo el universo. Este versículo dice que la muerte de Cristo asegura completa y exitosamente esta justificación, que Dios puso su sello omnipotente de aprobación al resucitar a Jesús de la muerte. Así que la resurrección corporal de Jesús reivindicó el éxito salvador de la sangrienta muerte de Jesús. Ahora, aquí está otro texto muy importante, 1 Corintios capítulo 15. Todo el capítulo está dedicado a explicar la importancia de la resurrección. Pero vamos a usar solamente 3 versículos. El versículo 14, el versículo 17 y el versículo 18. Escuche. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, vacía. Aún estáis en vuestros pecados. Y continúa diciendo en el versículo 18, también los que se durmieron en Cristo perecieron. Los que murieron confiando en su resurrección perecieron. No habrá resurrección si Cristo no resucitó. En otras palabras, la predicación de la cruz por parte de Pablo no tiene sentido si Cristo no resucitó de los muertos. Es inútil. Dice que todavía estamos en nuestros pecados, que nuestros pecados no fueron perdonados, que la sangre de Jesús es impotente, inútil, un fracaso, si Cristo no resucitó de los muertos. Entonces, hermanos, la resurrección es importante debido a la conexión con la muerte de Cristo. Muerte y resurrección van juntas. Es un binomio inseparable. La segunda razón, porque la resurrección de Cristo garantiza la nuestra. 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Primicias, los primeros frutos de una cosecha. Eso significa que la resurrección es vista como una gran cosecha y la resurrección de Cristo son las primicias, el primero entre todos en la resurrección. Que la primera etapa de la resurrección que garantiza la nuestra. Romanos 6:5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Nuestra resurrección se debe a nuestra unión con Cristo, quien fue resucitado.
Y miremos este texto, 2 Corintios 4:14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Tremendo pasaje, subráyelo. Sabiendo que el que resucitó a Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Entonces, la resurrección de Cristo es importante porque la nuestra depende de la suya. Si Él no fue resucitado, nosotros tampoco lo seremos. Su resurrección y la nuestra están unidas. Y tercero, la resurrección de Cristo es importante debido a la conexión entre la resurrección de Cristo y su ministerio presente y futuro aquí en la tierra. Si Él no estuviera vivo, no tendríamos ninguna salvación que ofrecer. No habría nada para disfrutar en la eternidad. Sin resurrección, no tendríamos comunión, no tendríamos salvación, no tendríamos perdón de pecados, no habría vida eterna, no habría alegría, gozo, nada. Pero Romanos 8:34 nos aclara el panorama. Escuche lo que dice Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo Jesús, el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En este versículo hay 4 verdades. Número 1, que Cristo murió. Sí, Él murió en la cruz del Calvario. Murió completamente, no quedó medio muerto, no fue que se desmayó, murió. La segunda, que Cristo resucitó, se levantó de esa tumba fría. La tercera, que Cristo está sentado a la diestra de Dios, y eso quiere decir que está vivo, porque en la presencia de Dios no hay muertos, solo los vivos, y Jesús está vivo a la diestra de su Padre. Y cuarta verdad de este versículo, que Cristo intercede por nosotros, por ti, por mí. En Hechos 17:31, que es el mensaje en el Areópago en Atenas que dio el apóstol Pablo, hay este versículo 17:31. Por cuanto Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos de haberle levantado de los muertos. ¿Qué es lo que dijo Pablo? Número 1, que Dios ha fijado un día para juzgar al mundo. Habrá un día en que ya no habrá más gracia. Ahora llega el juicio. Un día, solo Dios lo sabe. Lo que se nos pide a nosotros es seguir predicando el Evangelio, el amor de Dios, que Dios tiene los brazos abiertos para recibir a todos. Pero habrá un día en que esa puerta se cerrará y empezará el juicio. La segunda, que el varón designado por Dios para presidir ese juicio es Jesús. Y número 3,
que Dios lo presentó y certificó, resucitando a Jesús de la tumba fría y oscura, y lo hizo delante de todos. Si usted va a Jerusalén, allá hay un monumento que se llama la tumba de Cristo, y está vacía. Y está vacía como un testimonio de que Él está vivo. Y un día, dice Dios, Él va a regresar para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, hermanos, la resurrección de Jesús es muy importante, porque su muerte hubiera sido inútil si Él no resucita, porque no tendríamos esperanza de resurrección si Él no hubiera resucitado, porque debido a que la obra de Jesús está llevando a cabo en este momento y llevará a cabo para siempre, para nuestro gozo eterno, no existiría sin la resurrección. Junto con la muerte de Jesús, su resurrección es el evento más importante en la historia del mundo. Es posible ser cristiano y no comprender todo lo que está involucrado en la resurrección de Cristo. Eso es cierto. Usted no tiene que entender todo. Podemos ser cristianos y ir aprendiendo poco a poco sobre la resurrección. Pero no es posible ser cristiano y negar la resurrección. Porque sin la resurrección, dice Pablo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. La buena noticia es que al unir nuestra vida a Jesús, seremos resucitados así como Él lo fue. Si lo aceptamos como Señor de nuestra vida, podemos ser resucitados a la nueva vida. La resurrección nos da nuestra única esperanza de vida eterna. Usted puede comenzar a vivir esta nueva vida en el momento en que se entrega a sí mismo a Jesucristo. Esta vida de resurrección puede comenzar aquí mismo y ahora. Es un don gratuito a disposición de cualquiera que lo desee. ¿Necesita usted ayuda espiritual para este acto de fe? Yo le ofrezco ayudarle. Aquí está mi teléfono. Dame una llamada, mándame un texto y yo te contesto. Yo deseo ayudarte porque Dios te ama y Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Permítame compartirte ese plan de Dios para ti. ¿Te gustaría escucharlo? Llámame. Hermanos, el Señor me los bendiga. Reciban la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El próximo domingo, Pentecostés.